Hola, buenos días, mis queridos amigos, hermanos, familiares. Sean bienvenidos al espacio del resumen diario de Ven, Sígueme. Les habla su amigo y hermano Ismael Parra. Hoy es, ¿cómo le digo? Hoy vamos a introducirnos un poco en la historia de la iglesia. Ver Doctrina y Convenios 42, del 30 al 42. ¿Por qué es tan importante que veamos esto? Bueno, existió y existe una ley que se llama la ley de consagración. Esto no es nuevo, puesto que la ley de consagración se vio en el tiempo de Moisés y en el tiempo de los apóstoles de Jesucristo. Yo quiero vamos a comenzar de una vez. Me he apoyado en el manual de Doctrina y Convenios del seminario, el estudio del seminario en la página 197, lección 48. Dice lo siguiente, en la introducción dice lo siguiente: a comienzos de 1831, la mayor parte de los santos vivían en el estado de Nueva York. Incluso el profeta José Smith, él y muchos emigraron a Ohio para unirse allí a un grupo grande de conversos recién bautizados. Los líderes de la iglesia procuraron la dirección del Señor en cuanto a la creciente iglesia. El profeta José Smith recibió una revelación actualmente está registrada en Doctrina y Convenios 42 del 1 al 73. En presencia de los 12 apóstoles de ese momento, que se habían llamado, esa revelación fue dada por el Señor y presentó leyes temporales, económicas y espirituales que indicaban a los santos de la iglesia que ayudaran a los pobres financieramente, ayudaran con diversos proyectos, ¿verdad? Y ayudaran a otros santos que venían a Ohio en ese momento. Como les dije, esto no era nuevo, pero había una gran necesidad de que se practicara la ley de consagración en ese tiempo. El Señor en Moisés 7:18 dice lo siguiente: y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno de corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobre entre ellos. ¿Por qué? Bueno, eso lo vemos más adelante en Hechos 2, 41 en adelante. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Imagínense cómo se bautizaba la gente cuando conocieron el Evangelio de Jesucristo. Y así que prácticamente, pienso yo como 2 estacas. Y así dice en el 41, los que recibieron sus palabras fueron bautizados, etcétera, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la hermandad y en el partimiento del pan y en las oraciones. El 44 dice lo siguiente: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían un común en todas las cosas, y vivían y vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y
perse- perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos, con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Bueno, mis queridos hermanos, entonces esta práctica se hacía antes. ¿Qué era la la ley de común acuerdo? El Señor nos manda a cuidar a los pobres y los necesitados en esta lección. En la antigüedad, pues era, como les dije, cuando comenzó la iglesia en 1830, era difícil la situación para muchos. El elder Marion G. Romney, ¿verdad?, explicó más o menos el principio básico de la ley de consagración. Dice así: el principio básico de la ley de consagración y la razón por la que fue dada la ley de consagración es que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Por lo tanto, el Señor puede pedirnos toda propiedad que tengamos o parte de ella, porque toda le pertenece. Eso, el presidente Marion G. Romney fue miembro de la primera presidencia hace muchos años. También el elder D. Top Christopherson del Quórum de los 12 Apóstoles actuales dio también una definición. Consagrar es apartar o dedicar algo como sagrado, reservado para un propósito santo. Bueno, mis queridos hermanos, en ese momento, en el tiempo de 1833, bueno, esa ley se puso en vigencia, pero a partir del tiempo, el elder Rupert Clark, también miembro de la primera presidencia, dijo lo siguiente: después de lo cual la iglesia modificó la práctica. En años subsiguientes se hicieron otros cambios, dando lugar a diversas etapas de la práctica de la ley de consagración y modificaciones de la misma. Ok, mis hermanos, ya hoy día no necesitamos vender todas nuestras posesiones y dárselos a la iglesia o dárselos al obispo, que era el encargado de administrar para que cada quien tuviera exactamente lo mismo y no hubiesen pobres dentro de la iglesia. Hoy día se nos pide otro tipo de consagración, mis queridos amigos, o una manera más tal vez administrativa, más eficaz de utilizar esa ley. Al hacer el bien a los demás, lo hacemos al Señor. El Señor cree definitivamente que, o aclara, que aunque no se nos manda a vivir la ley de consagración de la misma forma como los primeros santos de la iglesia, la ley aún sigue en vigencia en unos ámbitos. El presidente Spencer W. Kimball, profeta de la iglesia en los años 61, 67, 69, dijo lo siguiente. Fíjense, en una conferencia de 1977, ya aclarado el punto, dijo lo siguiente: la consagración consiste en dar nuestro tiempo, talentos y medios para atender a los necesitados, espiritual
o temporalmente. Fíjense cómo cambió un poco para que esa ley fuera más eficaz para nosotros. Ahora, si esto es para atender las necesidades espirituales y temporales, uno, tengo tres preguntas. ¿De qué otra forma puede haber alguien necesitado a tu alrededor? Dos, ¿de qué tiempo, talentos y medios dispones que podrás utilizar para ayudar a los necesitados? Y tres, ¿cuándo han sido bendecidos por alguien que ha consagrado tiempo, talentos y medios para ayudarte? Qué interesante. Fíjense que el Señor nos da talentos, tenemos a veces tiempo suficiente y en algunos casos, no todos obviamente, tenemos medios. ¿Sí? Mis queridos hermanos, la ley de consagración es aquella ley que nos pide que saquemos lo más lindo, lo más hermoso, los sentimientos más sublimes de nuestro corazón para que podamos servir a nuestro prójimo. La ley de consagración es sagrada porque se dirige y directamente hace el enfoque en dos clases de hijos de Dios. Los pobres, que posiblemente son pobres económicamente, pero también están los pobres de espíritu. Y los necesitados, que posiblemente sean necesitados económicamente, pero también sean necesitados o falta de las cosas sublimes, las experiencias y los sentimientos sublimes que produce el practicar el Evangelio. Ambos grupos pueden ser literalmente pobres de bienes o no. Al verlo de esta forma, todos podemos estar en algún momento de nuestra vida en esa posición, o pobres de espíritu, o pobres económicamente. Mis queridos hermanos, esa ley ha sido decretada para todos. Al principio fue estrictamente necesario, ¿verdad?, de dar de los bienes. Pero hoy día nos pide el Señor que demos de nuestros talentos, de nuestro tiempo y todo aquello que Él ha podido darnos física o espiritualmente. Quiero terminar con un comentario que hace el mismo manual. Y dice en 1831, el Señor reveló al profeta José Smith que los miembros de la iglesia deben dar de sus bienes a los pobres y se depositarán ante el obispo y se guardarán en mi almacén para suministrar a los pobres y necesitados. El presidente Joseph Fielding Smith explicó que la orden unida o la ley de consagración no contempla que el ocioso comerá del pan del trabajador. Si bien todos tendrán en común todas las cosas y no habrá quien tenga más posesiones que los demás, no obstante, todos han de prestar servicio y trabajar para el beneficio de todos. Puede ser que esto explica que puede ser que uno no tenga dinero, pero tenga talentos, y por eso el Señor le bendecirá si pone en beneficio de sus hermanos esos talentos,
¿Se dan cuenta? Por eso es que dice que el ocioso no comerá del pan del trabajador. ¿Entienden? El Señor no pide que vayas y eches pico y pala solamente, o que busques los medios para que tú puedas darle de comer a tus hijos en un momento de dificultad. Pero sí, Él pide que des de lo que tienes para que Él te pueda bendecir. Más adelante dice, más de 180 años después, los almacenes del obispo de todo el mundo continúan apoyando a cada obispo para ayudar en su llamamiento a ser fiel y ocupar el oficio al cual el Señor lo ha llamado. Socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. Eso está en Doctrina y Convenios, sección 81.5. Bien, sea que se trate de una edificación que tenga víveres y otros suministros, o que conste de un conjunto de recursos en el barrio, a los obispos y los obispos puedan recurrir, los almacenes del obispo se usan para cuidar de los necesitados. El manual de la Iglesia y principios básicos sobre el bienestar y autosuficiencia dice que cada obispo tiene un almacén del Señor a su disposición, el cual existe en cada barrio. Contrario a lo que se piensa de un almacén del Señor, no se limita a un edificio ni a un almacén físico repleto de productos aguardando ser repartidos. No se limita a esto. Donde no se dispone o no es disponible un almacén del obispo, como se fue descrito, los obispos pueden adquirir los bienes necesarios de los comerciantes locales, valiéndose de las ofrendas de ayuno. Bueno, mis queridos hermanos, termino esta parte, este resumen de lo que significa, de qué manera consagrarnos, de qué manera los santos se consagran y consagran sus bienes, sus talentos, su tiempo para sostener a los pobres de la iglesia. Mis queridos hermanos, en algún momento hemos sido pobres de espíritu o pobres de bienes, pero el Señor no nos abandona. Testifico que esta ley es sagrada. Testifico que esta ley nos ayuda a que todos podamos participar y a que todos podamos ser bendecidos. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, qué interesante el resumen de hoy. Para mañana vamos a tener Doctrina y Convenios 4261, una escritura emblemática para los misioneros y los estudiantes de seminario e instituto. 68 y 43 del 1 al 16. Dios da revelaciones para dirigir su iglesia. Mañana vemos. Hagan bien, no miren a quién. Acuérdense, sirvan a sus familiares, porque de esta manera, si lo hacemos con amor, con cariño, con buena disposición, el Señor nos va a bendecir y nos va a hacer felices. Chao, nos vemos mañana.